Como conclusión, podemos definir que la educación en la Nueva España tiene sus inicios tras la conquista de México Tenochtitlan, iniciada en el año de 1519, tras la derrota de este mismo territorio de México Tenochtitlan por las tropas de Hernán Cortés, como ya se sabe, en el año de 1521, produjo el establecimiento oficial del virreinato en la Nueva España. Dicho virreinato estuvo a cargo de un personaje denominado virrey, como ya se mencionaba, el cual iba a sostener órdenes directas de un rey. Se le denomina virrey a un personaje o una persona encargada de dar instrucciones u órdenes a un cierto territorio conquistado. En este caso, podemos encontrar al primer virrey, que fue Antonio de Mendoza, y el último, que fue Juan O'Donojo, los que iniciaron y finalizaron lo que era un virreinato acá en la Nueva España, tras ya un cierto tratado que se firmó con Agustín de Iturbide, pero esto fue después de lo que fue la conquista. Ahora bien, podemos encontrar que la educación básicamente se caracteriza porque las escuelas durante la colonia estuvieron en manos de la iglesia, y estos centros educativos solían situarse al lado de los templos católicos. Se dice que en un principio solo se limitaba a españoles y criollos, pero en 1523 Pedro de Gante instituyó la primera escuela de oficios para indígenas, llamadas Escuelas de Arte y Oficios de San José de los Naturales. Poco tiempo después ocurrió la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco. Esta fue la primera institución española de educación superior en la Nueva España, fundada en el año de 1536. Por su parte, los criollos eran educados por jesuitas y agustinos. Estas dos órdenes fundaron en 1576 el Colegio de San Pedro y San Pablo, sustentado por ricos comerciantes cuyos hijos asistían a recibir educación. El Colegio de San Ildefonso fue obra de los jesuitas y se convirtió en el mayor centro humanístico del siglo XVIII. Los dominicos tuvieron importancia en la enseñanza de la doctrina católica y de la ideología al fundar en la Ciudad de México y Puebla los primeros seminarios. Fue en el año de 1575 Luis de León Romero que fundó el Colegio de San Luis, que otorgaba reconocimiento a los sacerdotes dominicos egresados de la institución en toda la orden. El Colegio de las Vizcaínas, fue la primera institución laica dedicada a la educación de mujeres. Así, muchas de las escuelas del país se convirtieron en semilleros de la nueva entidad mexicana y precursores de la independencia de la Nueva España. Sí se puede definir que la educación por parte de los españoles fue buena en ciertos aspectos, porque sí se daban tal vez otro tipo de enseñanza, se impartió otro tipo de lengua, pero vamos a remontarnos a la antigüedad. Se dice que la antigua Tenochtitlan tenía sus propias implementaciones o sus propios métodos de educación. Estos estaban basados en la danza, en el arte, en las ciencias. También se practicaban ciencias por algunos personajes que ya existían anteriormente, pero con el traspaso o la implementación de medidas españolas, esto se fue perdiendo, porque también los antiguos pueblos indígenas tenían ciertas creencias y adoraciones a ciertos dioses, y tras la implementación de la religión católica ya se perdieron este tipo de creencias, aparte de que la educación se fue deslindando también ciertas creencias en las mismas, puesto que dice acá también otros datos curiosos, que una manera de que en los pueblos indígenas o los que estudiaban en ese entonces pudieran acercarse más a Dios en cuanto a su religión católica, eran despertados a medianoche para hacer oraciones, al igual que también recibían ciertos azotes para que pudieran encomendarse más a Dios, tuvieran más miedo a Dios, y que al igual pudieran hacer oraciones mentales sin tener distracción alguna, es decir, podían llegar tal vez podían llegar a una concentración extrema. Los españoles básicamente querían implementar la religión católica por ciertas razones. Una de estas era
porque ellos poseían esta religión en España, pero también porque al implementar una religión a pueblos indígenas, ellos básicamente le temerían a su Dios y esto lo servirían a favor de ellos porque en este momento también podrían ejercer ciertos derechos sobre pueblos indígenas. Es decir, uno de los más sobresalientes en este caso fue hacer trabajar a estas personas para beneficio de España. Uno de estos fueron algunos de los principales factores, o se puede decir algunos de los principales sucesos.